Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Voces del Trabajo, donde buscamos entender un poco, pensar, reflexionar sobre la realidad que estamos viviendo de la mano de compañeros, compañeras, sindicalistas, gremialistas, representantes de trabajadores, junto con los que buscamos pensar un poco este momento político y social que estamos viviendo. En el día de hoy nos acompaña aquí en el estudio Matías Cremonte, él es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, gracias. Muchas gracias por venir. Al contrario. Y de manera virtual nos acompaña el compañero Diego Petrafesa, secretario de Derechos Humanos de CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, gracias por la invitación. Un abrazo a Matías. Muchísimas gracias a vos. Bueno, vamos a arrancar. Siempre tenemos un disparador para empezar con el diálogo, para empezar con la charla. El programa de hoy, sin duda alguna, es especial porque estamos a muy poquitos días de que se cumple un año del gobierno de Milei, con lo cual ya funciona en sí mismo como una punta para empezar con la charla. Pero además de eso, la semana pasada Pablo Moyano, dirigente de camioneros, anunció su renuncia a la Confederación General del Trabajo, a la CGT, y este fin de semana, durante un encuentro bastante informal que tuvo con sus compañeros camioneros, dio algunas explicaciones respecto a por qué tomaba esta medida. Así que vamos a ver ese video y después vamos a pensar, a reflexionar un poco sobre las palabras de Pablo Moyano. No me hago cargo de lo que dicen, lo importante es esto, ¿no? Por eso he tomado la decisión de retirarme de la CGT. Creo que era un lugar donde no me ataba ni un cargo, ni una oficina, ni un sillón. La militancia es esta, estar con los trabajadores en la calle defendiendo los derechos. Por eso, por más que hoy no me haya alejado del cargo de la CGT, nadie me va a sacar de la calle defendiendo a todos los trabajadores de todos los sindicatos del país que la están pasando mal. Escuchaba algunas declaraciones de algunos dirigentes de la CGT, como Gerardo Martínez, tratándome de no sé de qué, de un montón de cosas. Yo le digo a Gerardo, prefiero hacer eso, el doble de lo que vos dijiste, pero yo no tengo causa por entregar a los trabajadores y trabajadoras en la dictadura militar. Yo no tengo causa. Lo mismo que este señor Andrés Rodríguez de UPCN, creo que debe ser uno de los salarios más bajos que cobra, también criticándome por la forma. 60 años están en la CGT, no se dan cuenta que ya han cumplido un ciclo, hermano. Retírense y dejen el lugar a los trabajadores y a aquellos dirigentes que venimos peleando desde hace mucho tiempo por una Argentina mejor. Bueno, veíamos ahí entonces las declaraciones de Pablo Moyano, dirigente de camioneros, que anunciaba la semana pasada su renuncia al puesto dentro del triunvirato de la Confederación General del Trabajo. Bueno, Matías, arrancamos por vos. ¿Qué pensás de esto? ¿Cómo estás viendo esta situación con la renuncia de Pablo Moyano? Y es un poco para pensar el rol de la CGT también, ¿no? Creo que siempre en la historia del movimiento obrero argentino hubo por lo menos dos vertientes, incluso dentro de la CGT, por no hablar en los momentos históricos donde hubo más de una central o como ahora, ¿no? Pero dentro de la CGT siempre hubo una línea más, si se quiere, combativa, crítica, más combativa, ¿no? Más peleadora, y hubo una línea más conservadora o dialoguista, qué sé yo. Y creo que esto expresa eso. Por ahí lo de Pablo Moyano es un poco más elocuente, primero por sus características personales, segundo porque era un triunviro, ¿no? Era uno de los 3 secretarios generales. Pero bueno, hay muchos otros dirigentes sindicales en la CGT que hace tiempo que están críticamente hablando del rol que está ocupando hoy esa central frente a un gobierno con unas características tan antiobreras y tan contrarias a los derechos de los trabajadores, de hecho ha promovido reformas laborales regresivas, que bueno, que amerita seguramente a criterio de ellos, yo comparto esa mirada, una posición bastante más de confrontación. Claro. Diego, queríamos saber también qué opinás sobre esto. Bueno, en términos generales coincido con lo que dice Matías. Uno no debe asustarse de las divisiones, las distintas estrategias, los distintos pareceres que la central de los trabajadores tuvo a lo largo de su historia. Eso no es algo que nosotros nos tenga que espantar. Sí me parece que nosotros desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires tenemos una postura firme de lo que es un llamado a la unidad, ¿no es cierto? Nosotros creemos que el movimiento obrero y en realidad todo el movimiento militante, social, debe ir hacia un gran camino de unidad porque decíamos en un encuentro con el cual compartimos en nuestra casa con Matías la semana pasada, que da la sensación que
Los otros, ¿no? Esta entelequia, simplemente para diferenciarla rápidamente, se organizan más rápido, tienen muchos menos pruritos que nosotros, son muchos más veloces en lo que es la construcción de alianzas. Bueno, nosotros me parece que tenemos que ir camino a eso. La situación en la CGT tampoco escapa a cierta situación social, en donde todavía parece que, pese a que los trabajadores, la clase trabajadora es, junto con los jubilados, la principal perjudicada por la política de Milei, todavía esto no logra estructurarse como una oposición y un mensaje claro en las calles o en la vida política argentina. Bueno, a eso hay que ir, para eso hay que trabajar. Hablaba un poco Diego recién y en general, ¿no? Estamos escuchando la importancia que tiene la unidad, ¿no? Plantear la unidad más en este contexto. Quería hacerte esta pregunta y llevarte a alguna reflexión de la importancia que tiene esa unidad. ¿Cuáles son los límites a esa unidad, si es que lo hay? Bueno, la importancia de la unidad es más que evidente porque tiene que ver con construir una fuerza que sea capaz de enfrentar unas políticas tan agresivas con la clase trabajadora como las que lleva adelante este gobierno. Y es casi una obviedad decirlo, que si fuera una respuesta que se dé del conjunto del movimiento obrero, va a ser mucho más contundente que si es parcializada, ¿no? De hecho, cuando hubo medidas de fuerza convocadas por la CGT y las dos CTA, es decir, por todas las centrales sindicales, bueno, la parálisis, la demostración de esa fuerza es total. Cuando es de alguno de los sectores, no es total. Ahora, yo soy muy cuidadoso como, digamos, abogado laboralista o parte de asociaciones de abogados laboralistas con decirle al movimiento obrero lo que tiene que hacer o no hacer. Entonces, en eso, ahí tengo algunos límites. Pero entiendo a aquellos que dicen, bueno, la unidad con todos no es una unidad posible. Ahí escuché alguna vez o hace poco al secretario general de ATE a nivel nacional, Aguiar, que planteaba, sí, tenemos que ir a la unidad, pero ¿cómo voy a ir a la unidad con UPCN? Un poco lo que recién contaba Moyano, haciendo referencia a ese gremio que coexiste, es una particularidad, sí. El sector público, sobre todo en el nacional, coexisten ambos. Dice, ¿cómo voy a ir con aquellos que aceptan negociaciones a la baja, aceptan despidos? Bueno, entonces es lógico que aparezcan ahí algunos límites a la unidad. Pero coincido con lo que decía Diego, desde luego, ¿no? El objetivo debe ser una unidad total, porque la efectividad de la respuesta evidentemente no es la misma si es parcializada o si es total. Y eso es interesante que se está dando algunas unidades, aunque sea, por decirlo de algún modo, sectoriales, ¿no? Sindicatos que tienen afinidades por ser parte de una misma actividad o parecida, o por afinidades personales de los dirigentes, por posiciones, y se van haciendo reuniones, se van haciendo encuentros, se van tomando decisiones en conjunto, y ahí yo tengo cierta mirada de esperanza, ¿no? Donde no está tan encorsetado el movimiento obrero según a qué central pertenezca o a qué corriente pertenezca de esa central, o incluso con quién esté alineado, si es que lo está políticamente, entendiendo esto con la política partidaria, sino que aparecen unidades más por abajo entre sindicatos, y creo que puede ser un camino efectivo. Diego, por tu parte, ¿cómo ves este planteo respecto de la unidad, los límites? Lo que decía Matías, nosotros cantaba Alfredo Zitarrosa, crece desde el pie, ¿no? Me parece que eso también tiene una potencia y tiene una virtuosidad que es insoslayable. Nosotros me parece que debemos retomar a eso, ¿no? Nos hemos perdido, creo yo, nos hemos confundido, nos hemos creído que copiando las formas de hacer política y sindicalismo de la derecha o la extrema derecha nos iba a ir mejor. Y en realidad nosotros creemos que Argentina está como está, no porque hubo mucho sindicalismo, sino porque hubo poco. Y nosotros creemos que la Argentina está como está, no porque hubo un exceso de justicia social, sino porque faltó. Y en ese camino tenemos que ir. Coincido con lo que dice también Matías, que por supuesto que es una unidad que debiera procurar tener ciertos puntos de coincidencia mínimos y ciertas intransigencias a la hora de aceptar con quién uno se abraza o quién no. Y no es menos cierto, nos pasó el martes pasado en nuestra casa, que está pasando cosas que no salen en la tele.
está pasando cosas que no salen en los diarios. Entonces así nosotros, trabajadores de prensa, nos juntamos todo un día para discutir y aprender de los metrodelegados, del sindicato de aceiteros también, y tratar de formar alianzas que trasciendan la etiqueta, ¿no? Una alianza fuerte y firme que es la que nace de las condiciones y las convicciones de la base. Suena muy pretencioso, pero yo creo que no hay mejor fórmula porque esa siempre fue nuestra fórmula. La fuerza del movimiento obrero que empuja hacia los dirigentes para que se pongan ellos a la cabeza. ¿Y cómo estás viendo, Diego, en ese sentido, bueno, justamente el reclamo de las bases? Un poco lo que planteaba Pablo Moyano era la necesidad de una medida de acción, un paro general, para el mes de diciembre. Fue esto un poco contra lo que chocó dentro del triunvirato de la CGT. ¿Cómo están viendo en ese sentido la necesidad de este tipo de medidas y, bueno, el timing, podríamos decir, para tomarlas? Bueno, otra vez coincido con Matías en que no somos nosotros los que le marquemos a la CGT el ritmo, el timing, sería una falta de respeto violenta. Nosotros sí, lo que nos pasa con los trabajadores y las trabajadoras, en este caso con los trabajadores y trabajadoras de prensa, creo que no debe ser muy distinto a la mayoría de los colectivos laborales. Y es que nuestros compañeros y nuestras compañeras, nosotros, no nos alcanza la plata. Y entonces venimos castigados, devastados, y venimos con un mal humor, y entonces es muy común que las compañeras y los compañeros apunten a los sindicatos, ¿viste? Con esta frase que Matías habrá escuchado tantas veces, ¿y el sindicato qué hace? Entonces parece que uno tiene que volver a escribir los palotes del compromiso, de decir, bueno, el sindicato hace lo que vos haces, o sea, la suma de lo que vos haces, más lo que el otro compañero hace, más lo que el otro compañero hace, más lo que yo llevo como delegado al plenario, es lo que hace un sindicato. Bueno, insistir sobre eso, sí noto cierta apatía, cierta desesperanza, y es allí donde nosotros, en tanto militantes y en tanto dirigentes, tenemos que decir, bueno, miren, acá no termina nada, acá empieza todo, acá tiempos oscuros de la Argentina y tiempos donde parecía que no había salida, hubo tristemente varios, y nos queda como reflexión final que siempre usamos en el CIPREVA, que es, bueno, levantar la vista, nuestras madres, nuestras abuelas, ya está, permitido todo, prohibido rendirse. ¿Cómo están viendo estos, bueno, primeros 12 meses del gobierno de Milei? Casi estamos llegando ahí. Creo que hay varias líneas de análisis. Quería plantearles la primera, que tiene que ver justamente por el movimiento obrero, el movimiento sindical. ¿Cómo lo viste en estos 12 meses? ¿Qué te parece? ¿Qué anotás en el debe y qué anotarías en el haber, podríamos decir? Sí, con luces y sombras, ¿no? Como lo planteas de algún modo en la pregunta. Porque la política antiobrera, el ataque a toda la protección social en general y la legislación laboral en particular, es más que evidente, ¿no? Pocos días de asumir el gobierno, el DNU 7023, que desregula la economía, pero con un capítulo de reforma laboral muy regresivo, que después la justicia laboral declaró inconstitucional, pero entonces vino el embate siguiente con la reforma laboral introducida en la ley bases, por no hablar de la aniquilación del salario y de los ingresos que se da fruto de la política económica, los despidos, lo que comienza a verse como el resultado de una política de destrucción del empleo y de la industria nacional, es decir, muy agresiva en ese sentido. Y digo con luces y sombras, o con cuestiones en el debe y en el haber, como lo decís vos, porque de entrada fue muy contundente la respuesta de la CGT y de las centrales en general, una movilización durante el mes de diciembre, una huelga general en los primeros meses, una segunda huelga poco tiempo después, es decir, una respuesta que incluso más dinámica que a lo que la CGT nos tenía acostumbrados por ahí en otros periodos, pero luego una quietud que, bueno, un poco hay que anotarlo en el debe, porque creo que si frente a una reforma laboral tan regresiva, que empeora tan claramente las condiciones de las personas que trabajan, si una política de ingresos tan destructiva y regresiva como la que tenemos, que lleva a que
más de la mitad de la población esté bajo la línea de pobreza, entre los cuales muchos trabajadores formales, registrados, bajo convenios y sindicalizados, estén en las condiciones que están. Bueno, creo que eso amerita una respuesta más contundente, ¿no? Creo que hoy seguramente tengamos más en el debe que en el haber por el resultado de esta política a 12 meses de haber asumido, ¿no? ¿Cómo lo ves, Diego? Vemos en términos futbolísticos, algo debe andar mal el equipo porque nada, no llegan por todos lados, ¿viste? Eso es una verdad. Digamos, nosotros no podemos ser dirigentes sindicales y vivir en una burbuja o rodearnos de un microclima que nos haga alejarnos de las circunstancias por las que pasamos nosotros como trabajadores, porque somos trabajadores, y nuestras compañeras y compañeros. Por supuesto que yo imaginaba a esta altura mucha más conflictividad social de la que estamos viendo, y a esta altura, bueno, un posicionamiento general, tanto sea del movimiento obrero como también de la oposición política, mucho más tajante, ¿no? Da la sensación de que vos decís, bueno, la devaluación del 25%, che, no alcanza eso para enojarse. Bueno, no. El tema de los jubilados, no. Bueno, entonces les va a llegar con las universidades, no van a poder hacerlo de las universidades. Bueno, tampoco. Y así las cosas van pasando y ellos van ganando, de hecho, una batalla cultural, ¿no? Porque me parece que ahí también es un problema que nosotros enfrentamos, la clase obrera, los trabajadores, las trabajadoras, que es, tenemos que empezar a discutir todo de vuelta, todo lo obvio. Tenemos que ir a nuestras asambleas y volver a convencer a las compañeras y los compañeros que luchar de a 10 es mejor que luchar de a 1. Y uno pensaba que estas cosas ya habían pasado de largo. Bueno, no pasaron y tenemos que redoblar esfuerzos ahí para que esto cambie y además generar, ¿viste? Nosotros lo comentábamos también la semana pasada, ¿no? Yo relacionaba con aquella época de resistencia peronista en donde, ¿viste? Las compañeras y los compañeros miraban al cielo esperando el avión negro de Perón, ¿viste? Entonces, nada, se generaba. Bueno, lo cierto es que aquí avión negro no hay y no está llegando y no sé si va a venir. Lo que tenemos que hacer nosotros, las trabajadoras y los trabajadores, es empezar a construir nuestro propio avión, porque no hay otra manera, no pareciera haber otra manera, y vamos camino a una crisis todavía más profunda. Entonces, la crítica, por supuesto, y también como en el fútbol, creo que las mejores y las más valiosas se abren y se juegan siempre en el vestuario. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es salir a la cancha y entre nosotros, ¿viste? Generar fraternidad, generar más compromiso y tratar de volver a nuestros lugares de trabajo como hacían cuando el movimiento obrero era fortalecido, a convencer uno a uno de que no es verdad, no es cierto que la vida tiene que ser solo para el que la pueda pagar. Es una discusión obvia, pero que a ellos les entra como piña. Y nosotros nos pasamos haciendo Excel y filminas y proyecciones y damos números y no podemos poner sobre la mesa, frente a nuestras compañeras y frente a nuestros compañeros, que acá hay un solo debate y hay un solo modelo. Che, si vos no tenés guita, ¿podés vivir? Ahí tenemos que ir. Matías, ¿querías decir algo? Yo le asigno ahí una responsabilidad importante a los sindicatos, volviendo a la cuestión, y bueno, las centrales, ¿no? Porque pensar que en tan pocos meses de gobierno, el pueblo, los trabajadores, la clase, los afectados por estas políticas, van a salir solos a la calle, solo por la indignación, además teniendo en cuenta que hubo mucha parte de la población que ha votado este gobierno y no es fácil asumir el error de manera tan rápido. Bueno, no se ha dado generalmente. Hay muchas veces en nuestra historia donde el pueblo salió a la calle sin esperar que sea convocado, pero no tan rápido, ¿no? Recuerdo el final del 2001, bueno, fue después de una década de menemismo y ese final trágico de la Rúa. Entonces, para que haya una respuesta rápidamente y contundente, ahí sí creo que hay una necesaria conducción que está faltando, ¿no? El sindicato que convoque, el sindicato, y ahí coincido con lo que está planteando Diego, nuestro movimiento obrero, nuestro modelo sindical, digámoslo, tiene una característica que en muchos lugares del mundo no existe y que se mantuvo y se sostuvo a lo largo de muchos años a pesar del ataque sistemático que ha sufrido desde hace casi 100 años, que es la existencia de los delegados y las delegadas de base. Es decir, no es que el sindicato baja
y entonces va el dirigente sindical, baja el secretario general, hace una asamblea. El sindicato está todos los días en los lugares de trabajo, si hay delegados, si hay delegadas. Entonces, ahí hay un rol muy importante, y además con una dinámica que no existía en los años 90, porque se había deteriorado tanto que no existía ni negociación colectiva, ni tenía la fortaleza que hoy tiene la organización sindical, donde hoy hay negociaciones colectivas cada 3 meses, aunque sea a la baja, aunque sea perdiendo, hay una asamblea, hay una discusión, hay un debate, hay una exigencia, hay una reunión, hay una audiencia, y ahí está el trabajador y la trabajadora pendiente de eso, y el rol de los delegados ahí creo que es fundamental para motorizarlo, como lo fue tantas veces, ¿no? Esto que planteaba también recién Diego, la resistencia peronista o incluso durante la dictadura militar. Ahí hubo una organización que se mantuvo, sobrevivió a todo eso y motorizó todas esas resistencias, y recordemos que fueron efectivas. Por eso también tengo ahí una esperanza en ese sentido, pero claro, hay que mover las estructuras, ¿no?, para que eso ocurra. Sí, sí, tal cual. Y también me interesaba preguntarles, Diego, si querés arranco por vos, bueno, el rol que ocupa la oposición político-partidaria, ¿no? ¿Cómo están viendo eso? Vemos dentro del campo peronista ciertas pujas. ¿Cómo están viendo esa respuesta que puede obviamente exceder a lo que es el peronismo, ¿no? Dos cosas que retomo de Matías. La primera, otra vez, las pujas dentro del peronismo, a veces da la sensación de que si no las hubiera, estaríamos teniendo dirigentes clonados. Es parte de la esencia y nada, insisto, yo también durante mucho tiempo, pues fíjate cuál es la trampa de la derecha, ¿no? Durante mucho tiempo nos han dicho que está mal la disputa, ¿viste? Que lo que está bien son los acuerdos y el diálogo y ¿viste? Y nada, después gobiernan y nos hacen mierda en 20 segundos. Entonces, para mí, no es cierto, o no es necesariamente cierto, que la parsimonia, la quietud y la armonía sean constitutivas de un partido político, de un movimiento como el peronismo. O sea, sí, por supuesto, hay intereses y hay tensiones, y así están. Lo lógico y esperable, o lo deseable, es que esas tensiones se jueguen siempre en beneficio de los más pobres. A veces sucede y a veces no. Y también retomando lo que dice Matías, yo le exijo a la clase política y al peronismo, le exijo tanto militante, que para separar un estado asambleario de la sociedad, esto es, vamos todos a Parque Centenario a putear porque nos quedamos sin laburo, eso es una manifestación política, pero no es una acción política. La acción política la hace la manifestación más la acción. Y eso se canaliza por los partidos políticos o por las centrales obreras. No hay mucho más medio, sino se queda en el discurso o tristemente, como nos pasa a veces, en el doble clic de las redes sociales. Entonces, yo entiendo que, otra vez, uno esperaría más firmeza, ¿viste? O sea, nosotros, creo yo, y lo hago desde la extremísima humildad, porque yo estoy acá y ni por asomo estoy en los resortes del poder que otros dirigentes ocupan, pero otra vez, nosotros tenemos que volver a ser lo que éramos, porque por eso nos fue mal. Nos fue mal por adoptar, creo yo, el lado CEO de la vida y el lado CEO de la política, en donde todos nos volvíamos pulcros y ninguno puteaba y todos parecíamos conductores de televisión. Y bueno, y la verdad que no, nuestro lugar es el compañero, la compañera, la asamblea, la villa, el barrio popular, la olla popular, la manifestación. Ahí tenemos que volver, porque ahí somos fuertes y ahí no nos gana nadie, y por eso nos temen. Por eso nos temen. Y no nos temen cuando nos volvemos en el lado CEO de la vida. Nos temen cuando nos arremangamos las camisas, agarramos el mate, una cervecita y empezamos a caminar y a patear. Con eso le damos miedo. Y por eso nos odian, y bienvenido sea. Hablabas recién de lo que tiene que ver con el odio, ¿no?, hacia los trabajadores, y me interesaba preguntarte, Matías, porque bueno, hay una estigmatización del sindicalismo, del gremialismo. Vos formás parte de una organización que recorre toda Latinoamérica. Bueno, ¿cómo funciona eso en otros países? Me imagino que obviamente debe ser el plato del día común, y también cómo se pelea, cómo se logra o cómo se pretende o se busca revertir esos discursos. Sí, el manual es el mismo. La derecha, el neoliberalismo, el capital, tiene, digamos, una única receta, y en esto mucho más clara, si se quiere, que la receta o la posibilidad de respuesta que estamos teniendo, por lo menos,
desde el antagonismo a esa fuerza, y es atacar todo lo colectivo para después avanzar sobre lo individual. El neoliberalismo, lo conversábamos en esta actividad que hubo la semana pasada, el neoliberalismo es casi literalmente lo que el concepto define, ¿no? Es el programa político que tiene un sector social, como es la derecha, como es el capital, como es el sector empresario, que es el retorno al liberalismo, el retorno al momento anterior a donde el Estado comenzó a intervenir en la relación capital-trabajo, a donde nació el derecho del trabajo, la legislación laboral, los sindicatos que fueron legalizados, la negociación colectiva, es decir, todo un sistema, un andamiaje que permitía un progreso constante e idealmente indefinido. Y bueno, el objetivo entonces es destruir eso, que no comenzó ahora, comenzó en los años 70, pero se va profundizando a veces más y a veces menos, y se da en todos los países del mundo. Por supuesto, hay situaciones que son muchísimo más graves que la Argentina, ¿no? El derecho del trabajo se ha destruido en Chile, en Colombia, en Brasil, la última reforma laboral del año 2017, y ahí se ve, algo que recién se mencionaba también, lo difícil que es construir garantías sociales y lo fácil que es destruirla. Un gobierno neoliberal que anula una legislación progresiva, que introduce una legislación regresiva, luego aunque venga un gobierno de otro signo, como le está pasando a Lula, como pasó o está pasando con Boric, o incluso con Petro en Colombia, no logran, por más que hayan ganado la presidencia de la República, no logran por distintas razones, por debilidad del movimiento popular y del movimiento obrero, por debilidad en la propia correlación de fuerzas en las legislaturas, en el poder legislativo, no logran revertir esas reformas. Y entonces volvemos a lo mismo. Sin organización, sin movimiento obrero que realmente se crea el rol que tiene. A veces se trata de, o hay una idea que yo no la comparto, que el principal factor de poder está en el Congreso de la Nación o en la Presidencia de la República. Por supuesto que lo hay, ¿no? Es el poder formal y una ley se sanciona o no. Pero a veces se menosprecia o no se toma tan en serio el poder que tienen otros sectores, y volvamos a lo que decíamos antes, el movimiento obrero, ¿no? O sea, imponiendo una política, haciendo que se apruebe una ley o impidiendo que se apruebe una ley, depende de las características, ¿no? Y ahí, hasta que no se asuma ese poder real que existe, que parte se ejerció muchísimas veces a lo largo de nuestra historia y de la historia mundial, es difícil si todo va a depender de las relaciones de fuerza dentro de un parlamento. Interesante, Matías, hablabas, bueno, recién de lo que tiene que ver con esa avanzada neoliberal, lo difícil que es dar la vuelta, así que cortamos acá por ahora, vamos a un corte y en el bloque siguiente vamos a abordar de estos temas para seguir pensando un poco en la actualidad de la Argentina. Segundo bloque de Voces del Trabajo, vamos a meternos ahora un poco más en las asociaciones, el gremio de los compañeros que hoy nos acompañan en el programa. Empiezo por vos, Matías. Ustedes han tenido una labor muy importante en lo que tiene que ver con las reformas laborales que se dieron en la Ley Bases para ayudarnos a entender qué es lo que pasó ahí, cuáles son los cambios tan graves que se dieron en esa normativa. ¿Querés contarnos un poco qué es lo que ves como más dañino para los trabajadores y trabajadoras? Sí, digamos que en términos reales, el daño, lo comentábamos hace un ratito, tiene que ver con la destrucción de los ingresos, sobre todo, ¿no? Contra eso no hay reforma legislativa ni formal que supere esa pauperización de las condiciones de vida. Ahora, desde luego que la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo fue muy grave. La ley argentina, la ley laboral, fue sancionada en 1974. Poquito tiempo después, el golpe de la dictadura de 1976 ya reformuló y en algunos casos mutiló casi una tercera parte. A partir de ahí, todo fue retroceso, salvo, se cuentan con los dedos de una mano algunas reformas que han logrado revertir aquella primera reforma de la dictadura, pero en general fue siempre cuesta abajo. Resistir para no perder, pero pocas veces avanzar. Y esta fue una vuelta de tuerca bien complicada, incluso yendo más allá de cuestiones, decíamos nosotros a la hora de caracterizarla, incluso cuando fuimos al Parlamento, a algunas audiencias a criticarla, decíamos, ni la dictadura se animó a tanto, ¿no? Porque en muchos aspectos es una profundización de aquello que ya había hecho la dictadura. Si me tengo que quedar con una, pienso en
en la deslaboralización del contrato de trabajo, es decir, en el comienzo de la posibilidad de que la ley laboral ya se aplique cada vez a menos gente, a menos trabajadores y trabajadoras. Pero no por una cuestión de ilegalidad, como ocurre ahora cuando casi el 40% de las personas que trabajan lo hacen en la clandestinidad porque su relación no está registrada. No me refiero a eso, me refiero a parte de la reforma que estableció que lo que conocemos como los monotributistas en general, por simplificarlo, aunque es una categoría que tiene que ver con el impuesto que se paga, no con la tarea que desarrolla, pero esa relación de locación de servicios, ese trabajador, esa trabajadora que es contratado, que trabaja para alguien, pero le dicen, yo no te registro, mejor facturá y yo te pago todos los meses lo mismo, que por supuesto es una ilegalidad y es parte de la marginalidad. Hoy, de la marginalidad del mercado de trabajo, hoy la nueva ley de contrato de trabajo establece que ese tipo de relaciones, o gran parte de ellas, no son consideradas ahora legalmente parte del derecho del trabajo, no son relaciones laborales, son relaciones autónomas, un poco lo que decíamos hace un ratito, es volver al momento anterior de la existencia del derecho del trabajo, es decir, no había un contrato de trabajo, lo que había una relación entre particulares, entre individuos, donde rigen la igualdad de condiciones entre las dos partes, y el derecho del trabajo nació justamente reconociendo, partiendo de la base que no existe una igualdad, claro, que hay una desigualdad intrínseca entre el empleador y una persona que está obligada a vender su fuerza de trabajo y a ser contratado. ¿Esta legislación borra esas dos figuras, se podría decir, de empleador y empleado? Por supuesto, entiende que son dos personas en igualdad de condiciones que contratan. Y algo más grave, esa persona contratada hoy como si fuera un trabajador autónomo, un emprendedor, digámoslo para utilizar la terminología que se utiliza en estos días, pero para justificar eso, además puede subcontratar a 3 personas más, 3 colaboradores, con los cuales tampoco va a tener relación de dependencia ni relación laboral, pero además entre ellos tampoco. Entonces, si se quiere, perforar el punto de flotación del derecho del trabajo, del contrato de trabajo, para empezar a fugarse distintas situaciones para que ya queden por fuera de total protección. Fue muy grande y profunda la reforma. Tomo ese ejemplo porque es bien paradigmático de la profundidad y el sentido al que apuntó, ¿no? Clarísimo, Matías. Diego, quería preguntarte, bueno, el sindicato de prensa, los trabajadores de prensa, históricamente siempre fueron muy golpeados. Contanos un poco cómo es hoy la actualidad. De cada 10 trabajadores de prensa tienen salarios por debajo de la línea de pobreza. Ahí estamos. Otra vez, mi frase favorita, no todo lo que uno ve en la tele es la verdad. Ocurre que estamos camino al pluriempleo, ni hablar, y también a que nuestra actividad se convierta como un hobby, ¿no? A que nosotros tengamos que tener otros trabajos y que además hagamos periodismo. Todo, además, en una formidable empoderamiento de las empresas. No quiero decir, no estamos hablando de empresas menores, estamos hablando del poder real en Argentina que, bueno, pagan salarios de hambre, ¿viste? Entonces, eso es, y la plata no alcanza, y la caída del poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores de prensa fue igual o peor en algunos casos que la clase trabajadora en general, así que estamos con mucha preocupación, tenemos un montón de frentes abiertos, estamos también con un avance de las empresas que son aliadas al gobierno y viceversa, por más que se peleen y se digan, al final del cuentito, los que gobiernan en uno y del otro lado del mostrador son los dueños. A mí me gusta llamarla la dueñocracia, no la democracia. Y después también el lenguaje, ¿no? Vos sabés que, Matías lo debe saber muy bien, cada vez más empieza a sonar, ¿viste? Vos vas a hablar con amigos, los que tienen trabajos registrados, y ellos son considerados por sus empresas como colaboradores, ¿viste? Esto no es gratis. Que vos no llames más a tus empleados, sino colaboradores, es una tragedia que, como siempre sabemos que ocurren, se afianza primero en el sentido común y después se vuelve realidad. Y lo último que quería acotar en esta batalla cultural también, que es otra de las arduas peleas que tenemos que dar,
es esto que decía Matías. Viejo, si vos trazás una línea en la pérdida de derechos laborales del 74 hasta ahora y trazás una línea en la pérdida de condiciones laborales y en la pérdida de ingresos, pues van las tres de la mano. ¿Dónde está el mito urbano que a mayores derechos, peores salarios? A mayores derechos, menos fuente de trabajo. Pero ¿quién nos quiso entender eso? ¿Quién nos obliga a caer en esa trampa? Bueno, esa es parte también de la discusión que tenemos que dar, y esto lo hablo como periodista, y también en lenguaje llano, ¿viste? Porque ellos hablan corto y hablan bien, ellos nos dicen que somos todos chorros y no necesitan explicar nada más, porque eso entra. Amén de algunos que colaboran, ¿no? Con esa figura, los pocos, pero entra. Bueno, nosotros tenemos que entrar en la mente de la clase obrera estas cosas. Che, no es que vos cobrás menos o tenés menos empleo porque tus derechos crecieron un montón. Es exactamente al revés. Y esa es tarea que tenemos que hacer también. Es interesante lo que decía Diego, porque tiene que ver con romper ese mito, ¿no?, que intenta imponer el gobierno, que son necesarias las reformas laborales para que lleguen las inversiones, para que mejore el mercado del trabajo, y eso no pasa. No solo no pasa, está demostrado que pasa lo contrario. En Argentina tenemos ejemplos históricos más o menos recientes, ¿no? Con la misma legislación laboral que existía hasta antes de esta reforma, llegamos a un 25% de desempleo y luego al 6%, ¿no? Pero además en el mundo, la OIT, que es tal vez el organismo internacional más autorizado en la materia, en el mundo del trabajo, en el año 2015 encargó un estudio a un conjunto de expertos para analizar todas las reformas laborales que hubo en países de todos los continentes y de diversos niveles de desarrollo, es decir, no en el tercer mundo o no solo en el primer mundo. Las reformas laborales que se habían implementado en esos países como consecuencia de la crisis del 2008, ¿no?, de la crisis económica. Bueno, analizó 63 países y concluyó que en ninguno el resultado fue virtuoso, o decir que hubo un mejoramiento en algún indicador económico y social. En todo fue peor, porque en definitiva, entonces, la conclusión, digamos, el derecho del trabajo, la legislación laboral, no afecta ni en la recuperación del empleo, pero mucho menos en la pérdida del empleo. Es la política económica de un país, de un gobierno, lo que en todo caso hace que crezca la economía, crezca el empleo, crezca la actividad en general, o por supuesto, como está ocurriendo ahora, que caigan todos esos indicadores. Claro. Matías, quería preguntarte también por, bueno, un poco Diego también lo mencionaba, y obviamente nosotros lo vemos como trabajadores de prensa y en la calle, pero ¿qué están recibiendo ustedes respecto de, bueno, la aplicación de esta nueva normativa? Ya hay casos, están recibiendo, bueno, juicios o lo que sea de trabajadores que les consultan por estos cambios, la aplicación de estos cambios que ya están modificando la vida de trabajadores y trabajadoras. Yo creo que como no podía ser de otra manera, de algún modo, el primer efecto se da en lo colectivo. Es decir, la faz represiva, y no solo la represión en las movilizaciones, digamos, la represión concreta o la criminalización de la protesta, sino aquellas reformas que tienden a debilitar la acción colectiva en concreto, es decir, una asamblea, una huelga, una movilización frente a la fábrica, la multiplicidad de aristas que tiene el conflicto colectivo en general, ¿no? La huelga no es solo ponerse de acuerdo para no trabajar un día. La huelga requiere de juntarse, requiere de charlar, requiere a veces de hacer reuniones o asambleas o manifestaciones en la puerta de la fábrica, o también expresarse de distintas maneras. Bueno, y hay respuestas frente a eso que son evidentemente mucho más crudas. Desde utilizar la figura del despido con causa, que es parte de la reforma laboral, es decir, la posibilidad de que un empleador pueda despedir a un trabajador por participar en una medida de acción sindical porque a su criterio implicó un perjuicio a terceros o no le permitió trabajar a quien quería trabajar, es decir, el derecho a no ejercer el derecho de huelga, o esta figura del bloqueo, que ahora se utiliza así muy genéricamente, y cualquiera puede decir es un bloqueo, y es obvio que una huelga conlleva, entre otras cosas, muchas veces bloqueos, o por lo menos
se paraliza la actividad. Entonces hay despidos, hay denuncias penales en el marco de conflictos, cosas que antes no se veían tan claramente, y además la inacción, ¿no? La degradación del Ministerio de Trabajo a Secretaría de Trabajo y toda una política de no intervención en ese sentido también hace que se recrudezcan todas estas respuestas. Pero bueno, por supuesto también las cuestiones que tienen que ver con el contrato individual, esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? El hecho de ya ni siquiera que se registre una relación laboral porque se utilice una figura distinta, una locación de servicio o esto que hablamos o que conglobamos en lo que serían los monotributistas, pero se eliminaron, por ejemplo, las sanciones a los empleadores que no registran una relación laboral, que antes implicaba eso, por ejemplo, el despido de una persona que trabaja y la relación laboral no está registrada, además de la indemnización que le corresponde por despido, que por supuesto la tiene que reclamar judicialmente, porque ningún empleador que contrata de manera ilegal indemniza a alguien o por lo menos le paga lo que corresponde, eso conllevaba una indemnización agravada, porque el perjuicio que se le había causado a la persona que no estuvo contratado era mucho mayor, el daño es mayor y la reparación era un poco mayor. Bueno, eso se eliminó, con lo cual crece el empleo no registrado, crece el despido en el empleo no registrado, aparecen figuras del periodo de prueba de 12 meses, por ejemplo, hace que frente al despido de algún trabajador de mayor antigüedad sea reemplazado por una persona que va a estar 11 meses haciendo de manera mucho más sumisa cualquier tipo de trabajo solo por la promesa de ser nombrado. Bueno, y tiene que ver con eso en general los primeros efectos de la reforma. Clarísimo, Matías. Bueno, Diego, no te queremos retener más porque sabemos que tenés que irte, así que te pido una reflexión final. ¿Cuál crees que son los desafíos que tiene de acá en adelante el movimiento sindical, el movimiento obrero, para lograr ir contra estas políticas de gobierno de Javier Milei? Primero, gracias a ustedes. Son un canal de televisión que admiramos y que nos honra que formen parte de la familia del CIPREVA. Son muy necesarios. Respecto a la pregunta, bueno, el desafío está en, otra vez, no caer en la trampa, no ir a la trampa. Y la trampa es creer que la vida tiene que ser solo para el que la pueda pagar, y la trampa es que no vale la pena nada. Bueno, frente a eso, mira, por lo que decía Matías, mira el contrasentido. Cada vez que hay una huelga, nos llenan la cabeza diciendo que la huelga no sirve para nada. No sirve para nada. Pero después la criminalizan. Es raro. O sirve, o sea, o no servimos para nada o somos unos criminales. Ahí también hay otra trampa. Nosotros tenemos que salir de allí y tenemos que convencernos que nuestros derechos no son limosna, no son dádivas de una empresa ni de un gobierno. Son la capacidad que tenemos nosotros para ser felices. Para, contrariamente a lo que decía el secretario de Trabajo, poder ir a una plaza en mi día libre a tomar unos mates con la familia, ir a la cancha, ir al cine, comprarme un libro, hacer un asado. ¿Desde cuándo estamos discutiendo esto como si esto fuera un perjuicio para la sociedad? Cuando es ni más ni menos que nuestro derecho a ser feliz. Entonces, muchas batallas son, decía Ebe de Bonafini, la lucha nunca es un rato. Para mí, concentrémonos, militantes, sindicalistas, abogados honestos, en tratar de volver al obvio. Che, pensemos, esto que estás repitiendo, aún de buena fe, a mí nadie me regaló nada, yo todo lo tengo porque me esfuerzo. Pará, aflojá, vení, charlemos, volvamos a la base y volvamos a las bases. Nos van a tratar de ingenuos, pero insisto, yo no creo que haya otra salida que empiece por ahí. Después sí, como decías, esa construcción de la base requerirá inexorablemente una condición política. Pero primero lo primero. Clarísimo, Diego. Matías, ¿alguna reflexión final para terminar? No, compartir la necesidad de dar también la batalla cultural, ¿no? El primer experimento neoliberal del mundo fue acá al lado, en Chile, en el año 73, el golpe de Pinochet, y él decía, él tuvo una frase que dice, voy a hacer de Chile una nación de emprendedores y no de proletarios, ¿no? Y eso, por supuesto, no ocurrió. Sigue existiendo movimiento obrero, sigue existiendo clase trabajadora. Ningún país del mundo, por lo menos en el capitalismo, se mueve sin trabajo humano. El problema es si uno se cree
que no es trabajador dependiente, sino que es un emprendedor. Y bueno, esa batalla cultural creo que tiene un rol muy importante. Y los sindicatos, entonces, y por supuesto, todos quienes estamos alrededor del mundo del trabajo colaborando con eso, tenemos un rol muy importante. Bueno, y también los medios de comunicación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ambos, gracias por participar, gracias Matías, gracias Diego. Nosotros ya nos despedimos, no sin antes, bueno, como siempre, invitarlos a que se suscriban a la comunidad BTV, este espacio que hemos creado para quienes quieran darnos un aporte, lo pueden hacer por un monto mínimo, por el monto en realidad, por el monto que ustedes quieran. A cambio les ofrecemos premios, regalos, sorteos, pero fundamentalmente es apoyar a que podamos seguir haciendo este periodismo alternativo e independiente. No sé si está el QR en pantalla, así que lo pueden escanear con sus celulares. Si no, también ingresan a nuestras redes sociales, nos encuentran como Barricada TV y ahí van a encontrar las opciones de la comunidad BTV. Así que muchísimas gracias, nos vemos en 15 días para mucho más Voces del Trabajo.